Biblia a nuestra luz en 2 de Corintios capítulo 11. Cuando estudiamos la Biblia vamos a encontrar porciones didácticas de mucha enseñanza, proféticas, escatológicas, de admoniciones, etc. Y siempre que la estudiamos tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, en nuestro texto, y el objetivo que perseguimos en este estudio bíblico de los martes es seleccionar un libro de la Biblia y tratar de ir versículo tras versículo avanzando en el estudio de la misma. Son 66 libros. Yo me pregunto, cuando terminemos 2 de Corintios, ¿cuándo será que lo volveremos a estudiar? ¿Por qué? Porque hay otros libros que tenemos que estudiar de la misma manera y se nos toma a veces años estudiar un libro. A principios del 2012 comenzamos 2 de Corintios y realmente hay tantas enseñanzas en esta carta y seguimos adelante. Tenemos que ubicarnos en nuestro texto, tener pendiente la mente del autor, lo que él perseguía al enviar esta carta, cuáles eran los asuntos que él estaba tratando, sus problemas. Entonces, hoy nos ubicamos en el capítulo 11, versículo 7. Pero antes de tratar este versículo, pienso que debemos aclarar un poco en nuestra mente lo que, a saber diferenciar lo que es el ministerio de un apóstol y el ministerio de un pastor. Esto nos va a ayudar mucho a entender el por qué Pablo está hablando de esta manera aquí en los versículos que vamos a estudiar seguidamente. Hay una marcada diferencia entre ambos dones. En otras ocasiones hemos enseñado que un apóstol es un misionero. Eso es lo que significa esa palabra misionero en latín. Es un enviado que planta iglesias. Prácticamente, si pudiera reducir la misión de un misionero, es plantar iglesias. Porque una vez ya la establece con su obispo, sus líderes o su grupo, entonces se retira, guiado por el Señor, hacia otro lugar. Ahora, un misionero puede ser transcultural o intercultural, es decir, trasciende la propia cultura o ministra otras culturas. Pero ¿quién puede ser intracultural? O sea, ministrar dentro de la propia cultura en que vivo. Interdialéctico, o sea, ministrar en otro idioma. Hay misioneros que tienen que aprender el lenguaje del lugar donde van a ir a ministrar, etc. Y yo pienso que Dios reviste a sus apóstoles, a sus misioneros, con dones que son muy necesarios para el ejercicio de su misión, como es don de pobreza voluntaria. Han escuchado de ese don anteriormente, ¿verdad? Pobreza voluntaria, don de celibato en algunos casos. Cuando hablamos de pobreza voluntaria, no significa que Dios los empobrezca, no. Simplemente que son personas que son desprendidas de lo material. Al ser desprendidas de lo material, con mucha facilidad, pues se trasladan, dejan un sitio por otro, nunca prácticamente tienen en su mente lo que es la acumulación de riqueza, etc. Eso es lo que es tener un don de pobreza voluntaria. Están entendiendo el punto de vista. La mayoría de nosotros, pues, tenemos planes en nuestra vida, en lo que es la economía y la finanza. Un misionero tiene ese don. No en todos los casos tienen don de celibato. Este don es ese poder que viene de Dios para mantenerse solteros, pero para servir a Dios. Y casi siempre cuando el don viene del Señor, pues no sienten lo que sienten otras personas en ese aspecto. Eso cuando se identifica
el don cuando es genuino. Ahora, eso es lo que es un apóstol. Un pastor se diferencia en que adquiere sobre sí la responsabilidad de velar por el crecimiento y bien espiritual de un grupo de personas o de una iglesia en sí a largo plazo. Claro que este trabajo no se puede hacer en 1 y 2 años. Ese pastor se siembra en esa iglesia para él poder llevar a cabo esa tarea de edificar el cuerpo de creyentes. Bueno, Pablo era un verdadero misionero. Él daba evidencias de poseer este don genuino. Además, le aventajaba el hecho de que aparentemente, no lo dice la Biblia, era soltero y no tenía hijos. Note que la Biblia no menciona esos aspectos de la vida personal de Pablo. Entonces esto aventajaba un poquito más su don. Porque no me malinterprete, hay misioneros casados, hay misioneros que se trasladan con sus familias, pero cuando el misionero es soltero, como era Pablo, esto le ayudaba a entregarse más a su ministerio y a la facilidad de moverse de un lugar a otro, sin arrastrar a la familia hacia el mismo camino. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿qué evidencia está presentando Pablo? Vamos a nuestro versículo 7, que pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Fíjense la pregunta aquí. Y el hecho de no haberse aprovechado de ese derecho apostólico, es en esa palabra lo que significa me humillé. Es decir, no he aprovechado mi derecho apostólico de ser sostenido por la iglesia, o lo hacía menos que otros. O sea, ¿por qué? Porque es un deber de la iglesia sostener a sus obreros. Lo menciona Primera de Timoteo. Vamos a buscar ese versículo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Le digo esto porque hay hermanos que sienten como cierto antagonismo hacia el salario a veces de pastores. Piensan de que no deben de ser pagados, etcétera, etcétera. No se imagina lo que puede pasar por la mente de una persona. Pero dice Primera de Timoteo 5, 17 al 18: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En este caso, Pablo se había humillado él mismo a rechazar este derecho que él tenía. Y vamos a ver en adelante en el versículo por qué él habla de esta manera. Cuando él dice, me humillo, es como dice Filipenses capítulo 4, versículo 12, él sabía vivir humildemente. También en abundancia, pero sabía vivir humildemente. Él demostró con su vida que no procuraba lucrar, y eso es señal de genuinidad. La pregunta dice aquí, para que vosotros fueseis enaltecidos. ¿Qué significa esa frase? Significa que su humillación de trabajar haciendo tiendas, de no valerse de ese derecho de que la iglesia lo mantuviera a tiempo completo, redundaba para bien de los corintios, o sea, para el beneficio espiritual que ellos recibían de la enseñanza y de la predicación. Les mencioné anteriormente que hay personas que a veces presentan antagonismo hacia los pastores pagados, hacia sus sueldos, y yo pregunto, ¿cuántos beneficios reciben las personas obviamente viene de Dios, todos son perfectos decimos de Dios, pero como cuando Dios usa maestros, a pastores, a consejeros, ¿cuántos beneficios de índole espiritual las personas reciben? Prácticamente podemos decir de gratis.
consejerías, etcétera, etcétera, que van ayudándonos en nuestro diario vivir. Lo que a veces nosotros los seres humanos no pensamos mucho en lo que es los bienes espirituales, porque a veces estamos más centrados en lo material y lo terrenal, pero no nos estamos dando cuenta cuando mi fe está creciendo, cuando estoy creciendo en conocimiento de la palabra, cuando estoy creciendo en virtudes, en cambios temperamentales que están obrando positiva y efectivamente en mi hogar, etc. Todo eso son beneficios espirituales que se van recibiendo de los ministerios de la palabra que Dios tiene en las iglesias. Por eso él habla aquí de que esto había servido para el enaltecimiento de los corintios. Ahora, por eso quería tan importante poner como fondo el entender a Pablo como un apóstol. Yo estoy seguro que las iglesias en aquel entonces tenían sus pastores, sus obispos. No sabemos mucho de si pagaban, cuánto les pagaban, cuáles eran las normas, cuáles eran las tablas que se seguían, si lo hacían o no lo hacían. Pero hay que ubicarse en el hecho de que Pablo no era un pastor de una iglesia, sino un misionero que servía y vivía más bien de las ofrendas de las iglesias y lo que él podía trabajar por sí mismo para suplir sus necesidades básicas. Al ser un hombre que sabía vivir humildemente, al no tener ciertas necesidades que conlleva una familia, porque cuando usted tiene una esposa, esa esposa requiere de cuidados y requiere de necesidades. Cuando usted tiene hijos, lo mismo. Al él ser soltero, prácticamente, él y sabía vivir humildemente, él con tener un techo, abrigo y comida era lo básico para él. Por eso él dice, yo sé vivir humildemente. Y se trasladaba con facilidad a las ciudades, a los lugares, no tenía el arrastre de una familia, etcétera, por la cual preocuparse. Entonces él pregunta, ¿pequé predicándoles el evangelio de gratis? Es increíble, nunca se gana con las personas. Porque aparentemente esta pregunta lo que está es defendiéndose en aquellos enemigos que atribuían su rechazo a ser mantenido a que no era un genuino apóstol. Fíjense para que ustedes vean, entiendan un poquito eso. Él rechazaba ser mantenido, pues nunca faltaba el que venía y calumniaba diciendo, no, él rechaza ser mantenido porque como no es un apóstol genuino, no puede reclamar eso. Si lo reclamaba, de todas maneras iban a hablar de otra manera. Por eso digo, con las personas nunca se gana. Y él está tratando aquí de defenderse. Dice el versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando habla aquí de otras iglesias, se está refiriendo especialmente a iglesias como las de Macedonia, como los filipenses. Despojar no significa que fue allí y les cogió, les robó el dinero, sino que aceptó ofrenda de iglesias que eran pobres y él aceptaba con libertad ese derecho. Y lo mismo debieron haber hecho los corintios, pero no Pablo mismo no le aceptaba a los corintios que le ofrendaran. Por eso dice el versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui cargo. No se menciona en el libro de los Hechos sobre todo si Pablo en otras ciudades, en otros lugares, ejerció trabajo secular. El que sí se conoce es el que hizo en Corintio de hacer tiendas allí en Corintio. Por eso que él dice, yo no le fui cargo. En el tiempo, si tuve un tiempo con ustedes, no le fui cargo. ¿Por qué? Porque con mis manos trabajé y me sostuve, aparte del dinero que recibía de los hermanos de Macedonia, que siempre estaba pendiente de que el apóstol no escaseara de recursos. Vemos aquí, especialmente la iglesia de Filipenses, como era una iglesia de un corazón misionero, un corazón de llevar el evangelio al mundo,
Y es lo que tienen que entender las iglesias. No podemos ir nosotros, pero al enviar al obrero, al apóstol, al misionero, es como si nosotros mismos lleváramos el evangelio al mundo. Y eso lo tenían ellos muy pendiente, asegurando el bien económico del apóstol. ¿Por qué? Porque apreciaban y agradecían los dones del Espíritu y los beneficios que ellos recibían como iglesia de hombres como Pablo. Pablo no había sido gravoso, no había sido carga ninguna para los corintios. O sea, era un ministro que trabajaba en parte, pero no le alcanzaba para el sostén. Entonces lo completaba con las ofrendas de la iglesia de Macedonia y nunca le pidió salario, a pesar de que era un derecho, como vimos en 1 de Timoteo, nunca pidió salario a ninguna iglesia. Inclusive cuando estuvo en Roma, la iglesia de Filipenses le envió por medio de Epafrodito una ofrenda lo suficiente como para decir en Filipenses 4:18, tengo abundancia. Pero cuando él habla de abundancia, no vamos a pensar de que se hizo rico o de que tenía mucho dinero. No, para él abundancia era: tengo asegurado techo, abrigo y comida. Lo que necesito, lo básico, lo tengo, no necesito más. Por ese don de pobreza voluntaria, por esas cosas que Dios había hecho con Dios mismo. Ahora, ¿por qué, preguntamos, por qué Pablo aceptaba las ofrendas de los macedonios y no la de Corinto? Nosotros no entendemos a veces, hermanos, qué realmente estaba pasando Pablo cuando él escribió. La profundidad de lo que él luchó contra sus enemigos, contra los que lo atacaban, contra los que lo difamaban. Y a juzgar por el contenido de las cartas, mucho de esto salía de la iglesia de Corinto. Pablo se cuidaba mucho, de igual manera que se cuidaba de no ser gravoso a nadie. Él no quería que lo juzgaran de ser un asalariado. ¿Qué pasaba? Si él veía la oportunidad de él trabajar con sus propias manos, de obtener algo del dinero, y recibía también la ofrenda de los macedonios, y ya era suficiente para lo básico. Haber pedido o aceptar ofrenda de otras iglesias ya era sobre lo que él necesitaba. Y no solamente vemos que era un hombre que no era un asalariado, sino que también quería taparle la boca a cualquiera que pudiera venir y presentar una falta en él. Por eso él lo presenta como un motivo de orgullo, dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, dice como pone de testigo al mismo Dios, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, la gloria de esa de poder vivir como él vivía humildemente, de no estar detrás del dinero. Esta era su gloria, y tenía a Dios como testigo que así mismo él se sentía y procedía. El 11. ¿Por qué? Porque no osamos, Dios lo sabe. O sea, él le aclara a los corintios, no es que yo les esté rechazando cualquier ayuda que ustedes me quieran dar o cualquier salario, no es que no los ame, es que simplemente no lo necesito. Y sigue diciendo, 11 y 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y aquí van a comenzar a hablar ahora de obreros fraudulentos, que ya había mencionado en los versículos anteriores. Pablo era un hombre prudente, no solo temeroso de Dios, pero prudente, sus pies bien puestos sobre la tierra, su mente enfocada en lo que era realmente ser un siervo de Dios, en ser un genuino misionero. Y eso él lo estaba demostrando en lo que es una de las áreas más, entre comillas, que pudiéramos decir,
difíciles del ministerio, el área financiera y la relación con el dinero. Por eso él aquí ahora comienza a mencionar a otros obreros fraudulentos que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, eran gente itinerantes, es decir, iban de sitio en sitio, de ciudad en ciudad. Iban alegando que tenían el poder de Dios, llevando un evangelio diferente como habíamos estudiado en los días anteriores, o predicando a otro Jesús. También hablamos en los días anteriores. Y la gente pues les daba la bienvenida, ellos venían y hablaban. Sobre todo recuerden que las iglesias se reunían en casas. Por eso es que Juan, segunda de Juan, versículos 7 al 11, verdaderamente a lo que está advirtiendo a la iglesia es de estos obreros fraudulentos e itinerantes que iban de lugar en lugar, iban prácticamente buscando sostén, buscando dinero, buscando que los alojaran, para beneficiar, sacarle provecho a lo que es las iglesias. Me gustaría leer ese versículo, lo usamos mucho para presentar, ¿verdad?, nuestra defensa apologética contra aquellos que traen otro evangelio diferente, pero en realidad era lo que estaba pasando en aquellos días, de que había mucha de esta gente yendo de lugar en lugar. Eso era lo que hacía Pablo, a huir de ciudad en ciudad. Por eso no quería que lo estuvieran comparando y hacer una marcada diferencia entre unos y otros, sobre todo en el aspecto del dinero. Dicen los versículos 7 al 11 de segunda de Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y en esto es el engañador y el anticristo. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hoy tenemos que darle gracias a Dios que tenemos la Biblia, los 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento. Tenemos la revelación completa de Dios, que es nuestra luz y nuestro guía. Pero en aquel entonces la iglesia no tenía todavía el Nuevo Testamento. Habían profetas y la comunicación era oral. Ahí te entiendo porque habían tantas personas que eran genuinas, pero también nos habían falsos, llevando otro evangelio. Imagino que Satanás se aprovechó de lo que estaba pasando, de que las iglesias estaban acostumbradas a que viniera cualquiera, se pusiera en pie y dijera: yo tengo palabra de Dios. Y entonces se le diera oportunidad y comenzaban a hablar, pero quién sabe lo que decían. Por eso es que Juan está diciendo aquí: abran sus ojos, ustedes están fundamentados en Cristo, tengan cuidado, no vayan a venir gente que lo vaya extraviando de lo que es el verdadero evangelio. Se pueden estar ubicando lo que estaba pasando en aquel entonces. Y por qué Juan le dice: no le digan bienvenido a sus casas o a donde esté reunida la iglesia, etc. Para que comprueben primero si son hombres verdaderos. Sin embargo, Pablo, siendo un apóstol verdadero, era cuestionado en lo que era su ministerio. A diferencia de Pablo, falsos maestros se dedicaban a robar a las iglesias disfrazados de obreros de Cristo. Jesús en Mateo 24 no solo nos advierte de que vendrán falsos cristos, y sobre todo en los últimos días. No nos asombren que están entre nosotros falsos cristos, pero el mismo Señor en Juan. Por eso es que esto es tan importante, el asunto que Pablo está tratando aquí,
de su relación con el dinero y de la manera que él recibía sostenimiento, de quién y por qué era tan importante por los asalariados que vienen a la iglesia. Juan 10, 11 al 13. Y lo comparto con ustedes. A mí me han tildado de asalariado. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si fuera asalariado, no hubiera durado 10 años en el ministerio. Desde el primer año yo hubiera salido corriendo. Es verdad, es cierto. Desde el primer año, después de haber aprovechado, hubiera salido corriendo. Porque eso es lo que hace el asalariado. Porque no quiere ministrar las ovejas, no quiere nutrirlas y alimentarlas, o enfrentar los problemas que traen las ovejas. Y por eso se van. Pero se van después que estaban con ellos. Y así hay hombres que lo que están es detrás del dinero fácil. Ahora, ¿cómo podemos identificar el fraude y la falsedad detrás del disfraz, de lo genuino? La mejor manera es conocer lo que dice la palabra acerca del verdadero siervo. Esa es la manera de identificar al falso, con conocimiento de la palabra. Ya hemos visto que Primera de Timoteo dice, un obrero del Señor es digno de su salario. Eso es bíblico, eso no quiere decir, pero sin embargo, en la manera en que las personas actúan, se manifiestan, las ovejas pueden darse cuenta si es un asalariado o no. En cuestión del apóstol, ya viéndolo no como un pastor, pero como un misionero, se sabe cuando es comisionado por Cristo, sobre todo en esos dones que él va a manifestar durante su ministerio. Ejemplo, como Dios les revestía de poder para ellos poder llevar a cabo su ministerio. Hechos 19, del 11 al 12, no lo vamos a leer, pero ahí dice cómo Dios le vistió a Pablo de poder y acompañó esa predicación con señales, prodigios y maravillas que él hacía. Pero inmediatamente en el versículo 13, un grupo que quería imitar ya a Pablo a ponerse a hacer lo mismo. Hay que tener cuidado. No olvidemos que Satanás también reviste a los suyos de poderes sobrenaturales, como en el caso de los magos del faraón. Imitaron hasta cierto límite las señales que hacía Moisés, pero tenían poder. No nos extrañe el poder sobrenatural en los falsos procedientes del mismo diablo. Filipenses capítulo 3. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos identificar el fraude? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Continúa diciendo el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, que es una frase de lo que está nada más que es detrás de los apetitos carnales y las cosas terrenales, en cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso es que ese es el índole de sus mensajes, es hablar de lo terrenal, porque en eso es que está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, que claramente aquí habla del enfoque de los falsos, que es en lo terrenal, y cómo reciben prácticamente el poder del mismo Satanás, que se viste
de ángel de luz. Fíjate, ángel de luz. Enviados, personas enviadas con luz. ¿Qué quiere decir eso? Una mezcla de verdad y mentira que viene a ser el peor de los casos. Está bien identificada la maldad. En otras palabras, están bien identificadas las religiones que son satánicas o las religiones falsas. Están bien identificadas, esas no van a afectar a nadie, menos a los que están involucrados en eso. ¿Cómo? ¿De dónde procede esta luz? Esta luz es coger un poquito de verdad, la mezcla con un poquito de mentira, ya ese es el peor de los pecados. ¿No fue eso lo que hizo desde el principio Satanás con Adán y Eva? Dios le dijo claramente a Adán y Eva: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Era una palabra que había que creerla, porque esa es una declaración de Dios. ¿Dónde vino el engaño? Con que Dios te dijo que ibas a morir si comías del árbol. No moriréis. Mezcla de verdad y mentira para producir el engaño. Hoy día, estos falsos, pues lo que hacen es no solo no predicar otro evangelio, predicar otro Jesús, negar el infierno. Esa es una táctica muy moderna hoy día. Negar el infierno, negar todo lo malo, porque nada de eso existe. Negar lo que es el carácter justo y santo de Dios. Entonces viene una persona y te dice: no, porque Dios es amor. Sí es amor, así lo dice en la Biblia, y Dios es bueno. ¿Quién dice lo contrario? Dios es bueno. Pero entonces la mezcla está con: no, pero si es bueno, ¿cómo va a mandar gente al infierno? El infierno no existe, eso lo han hecho los hombres, eso lo ha hecho. Y ahí es la mezcla de falsedad y mentira. Entonces, pues, para mantener entretenido, lo que traen es los asuntos y problemas terrenales, de cómo prosperar, etcétera, etcétera, pero sacándole dinero a las personas. Sinceramente, yo no sé cómo hay personas que pueden engañarse tan fácilmente. Porque, hermano, cuando un obrero falso, un ángel de luz de esto se manifiesta, es tan fácil así que te cae, tan fácil. Porque usted ve que no pueden ocultar estar detrás del dinero y de recoger y recoger y recoger para esto, para lo otro, para esto, para lo otro, de no hacer reportes a la iglesia de las finanzas, de ser los mismos pastores o los líderes los que lleven las finanzas. Todo eso son señales que deben de abrir los ojos a las congregaciones a que estás delante de un asalariado o un falso. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender y detectar. Entonces Pablo aquí no solamente se está defendiendo, pero está presentando uno de los aspectos más importantes que pueden servirnos a nosotros, darnos luz, darnos discernimiento cuando estamos delante de un líder falso o uno verdadero. Y es la cuestión financiera, la cuestión del dinero. Es la actitud, la manera como esa persona va a manejar dinero, lo va a declarar, porque dice la Biblia: el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y de esos que están detrás los falsos líderes. No solamente de fama y popularidad, pero también de enriquecerse a costilla del engaño. Y prácticamente son personas carentes de todo tipo de escrúpulos, pudiéramos decir. No se están dando cuenta la crisis económica en que vivimos, el estado de las personas, la pobreza en que viven las personas, cómo toman las promesas del Señor y prácticamente lo que hacen es venderlas. Eso es robar, porque cuando tú una persona pobre que no tiene, como dice, para sostenerse, le dice: para tú apoderarte de una promesa tienes que pagar tanto, eso es robar. Y no solamente robar, aprovecharse de ese pobre, que lo que están es prácticamente enriqueciéndose
empobreciendo a las personas sin tener completamente ningún escrúpulo ni repudio de lo que hacen con sus feligreses. Así que Pablo tiene un punto aquí válido. Ya sabemos de que él lo que está es defendiendo su genuino llamado apostólico y aprendemos de él, especialmente todos los que somos libres, a cómo tenemos que ser muy precavidos, muy prudentes, sobre todo en lo que es el área financiera, no solo los líderes, pero también los benditos.